35 grados. ¿Sí? Cuando yo agarro un termómetro y mida, ya sea en la región óptica o en la región rectal, ¿dónde vas a tomar la temperatura, muchachos? Axilar, rectal, óptica, oral y inguinal. ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura? Las más fiables, ¿cuál es? ¿Con cuál se tiene que guiar? ¿Qué temperatura? La oral, en segundo lugar. La rectal, no. ¿Sabes cuál es la óptica? La óptica, la temperatura óptica es la más fiable, es la que representa casi en el 5% de la temperatura interna de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque está cerca al centro regulador de la temperatura. ¿Cuál es ese centro regulador? El hipotálamo. ¿Sí? Ahora, la temperatura oral, sí. Hay que también tomar en cuenta que la temperatura oral tiene parámetros. ¿Sí? De 37.2 a 37. ¿Sí? La temperatura rectal es más alta, siempre, que la temperatura oral, ¿no? Varía entre estas temperaturas 36 y 37 se encuentran temperaturas. Entonces, ¿qué es la temperatura? Simplemente es un signo, ¿sí? Que se toma en diferentes lugares de nuestro cuerpo, que lo estoy mencionando. ¿Qué será la fiebre? El tema sí. Es cualquier alza de temperatura producida por una enfermedad o un agente infeccioso. ¿Sí? Eso produce la alza de temperatura. A ver, queridos odontólogos, ustedes ya están en la mitad de la carrera. Queridos forenses, ustedes saben que existen enfermedades, están llevando periodoncia, clasificación de enfermedades periodontales, o van a llevar, ¿sí? En la clasificación de enfermedades periodontales de la APA de 1999 hay diferentes patologías periodontales, no simplemente para el cuento, ¿sí? Tienen patologías periodontales que producen inflamación, ¿sí? Que pueden producir inflamación, y dentro de esa inflamación puede haber calor, pero no fiebre, ¿sí? Existen algunas patologías periodontales que sí me generan fiebre. Tienen que saber, dentistas, cuáles son las enfermedades periodontales. Cualquier enfermedad periodontal u odontológica que tenga abscesos produce fiebre, ¿sí? ¿Qué produce abscesos? Abscesos dental, eso no te enseña, ¿sí? ¿Qué patologías producen fiebre? Absceso dental agudo. Es absceso, ¿no? Absceso periodontal, otra patología, pero de las encías. Absceso gingival, ¿sí? Ya son 3 patologías que me producen fiebre. Gingivostomatitis herpética aguda, la famosa GUNA, ¿sí? Gingivostomatitis herpética aguda. ¿Cuál es la otra patología? La periodontitis úlcero necrotizante aguda. La gingivitis úlcero necrotizante aguda. Las aftas. ¿Alguna vez alguien ha tenido aftas? ¿Sí? ¿Le dicen qué le dicen? Huevo. Ojito. ¿Sí? Son ulceraciones a nivel del epitelio local. Eso también produce fiebre. Incremento en la temperatura anormal. ¿Qué más produce fiebre a nivel odontológico? La puna, hemos dicho, que son 2 cosas diferentes. La GEA, la gingivostomatitis herpética aguda. ¿Qué más? ¿Cuál es la enfermedad cuando le está saliendo un diente, el tercer molar, y se inflama y les da fiebre?
Pericoronaritis aguda. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto a nivel práctico, a nivel teórico, les digo, a ver, joven, ¿qué patologías producen fiebre a nivel odontológico? El tema que vamos a llevar es fiebre, ¿sí? Fisiopatología de la fiebre. Pero tienen que saber a nivel odontológico cuáles son ejemplos de fisiopatologías que producen fiebre. ¿Cuáles son? Absceso gingival, absceso periodontal, absceso dentro-alveolar agudo, gingivoestomatitis enfética aguda, gingivitis úlcero-necrotizante aguda, periodontitis úlcero-necrotizante aguda y pericoronaritis aguda. Hay otras palabras agudas, ¿no? Son enfermedades rápidas, de aparición rápida, y por eso tienen estas características. ¿De qué? De presentar fiebre. ¿Qué es la fiebre? Es elevación de la temperatura por causas infecciosas o producidas por enfermedad. Esa es la fiebre. ¿A partir de qué temperatura se considera como fiebre? ¿Sí? Por encima de los 39 grados. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen 38 grados, eso no es fiebre. Eso es febril. ¿Sí? 38 grados, febril. 39 grados, fiebre. Y si pasa los, o sea, 39 y 40 grados es fiebre. Si pasa los 41 grados, ya estamos hablando de hiperpirexia o hipertermia. ¿Sí? Entonces, aprendamos. Una cosa es hipotermia. ¿Cuál es el valor? 35 grados por metro. Eso es hipotermia. Otra temperatura sería la temperatura normal, que oscila entre los 36 y 37 grados. Dependiendo si es temperatura axilar, va a ser la que está entre 36.5 y 37 grados. Es la más superficial, la axilar. Por eso es la más baja. Después del axilar estaría la que más refleja la temperatura. ¿Cuál es lo que dije? La óptima. Es de 37.2 a 37.4. ¿Sí? Y la hora que está entre 37.2 y 37.8. A nivel vegetal podemos llegar hasta los 38 grados. ¿Sí? Pero se sigue considerando como temperatura normal. Pasa los 38 grados, 38.1, 38.2, 38.4, ¿qué es? Llega a los 39 grados, ¿qué es? Bien, desde 39.1 hasta 40, hasta 40.9. Llega a los 41 grados o arriba, eso ya es hipertermia o hiperpirexia. ¿Sí? Miren, en sí nuestra temperatura corporal está entre 35 grados y 41, que serían los topes, ¿no? De hipertermia y hipotermia. ¿Y saben qué? Nuestro hipotálamo se encarga de regular. ¿Cómo? Entonces ya saben las patologías dentales que tienen fiebre. Nunca se olviden, ¿sí? Endodoncia, el doctor Max Flores, el doctor Max, los dos Max, y se están preocupando. La doctora Marisol, más que los otros, ¿no? Entonces, sé también que existen patologías que sí o sí tienen fiebre, patologías periodontal. ¿Qué hacen para calentarse ustedes? A los chicos no les contesten, no es. ¿Qué hacen para calentarse? Ustedes recurren a mecanismos exógenos, ¿sí? Para calentarse. Calor, ¿no? Empiezan a buscar el calor para que les transmitan el calor, porque el calor se irradia, ¿sí? El calor se irradia. El sol, gracias a la radiación, nos da el calor, ¿sí? La radiación solar. Pero
nosotros tenemos, nuestro cuerpo puede regular la temperatura por sí solo. ¿Cómo? Mediante dos fenómenos, ¿sí? El hipotálamo regula la temperatura mediante dos fenómenos. ¿Cuáles son esos dos fenómenos? Termogénesis y termólisis. ¿Sí? Termogénesis y termólisis. Ahí se darán cuenta que cuando hablamos de termogénesis estamos hablando de generación de calor. ¿Sí? Termo, calor, génesis, original. ¿Sí? Origen significa génesis. Y termólisis es calor, termo, y lisis es destrucción. En otras palabras, destrucción del calor. O podríamos decir bajar la temperatura, para no hablar de destrucción. ¿Sí? Entonces nuestro hipotálamo se encarga o de producir calor o de producir disminución de ese calor. ¿Sí? En otras palabras, cuando hablamos de fisiopatología de la temperatura, vamos a hablar siempre de tratar de evitar la hipertermia. Nuestro hipotálamo trata de evitar la hipertermia y trata de evitar la hipotermia, porque cuando llegue a hipertermia, el hipotálamo ya deja de funcionar. Cuando llega a hipotermia, el hipotálamo deja de funcionar. ¿Me entienden? O sea que nuestro hipotálamo, cuando es fiebre, hace todos los mecanismos que les voy a mencionar, que les voy a explicar, para evitar que llegue a hipertermia. ¿Sí? Porque si llega a hipertermia, el hipotálamo deja de funcionar. Y entramos en un círculo vicioso de destrucción que acaba con la muerte por calor. ¿Sí? Porque ¿qué sucede si pasamos los 41 grados? Llegamos a los 44 grados internos. ¿Qué sucede? Las proteínas se coagulan. ¿Sí? Todas las proteínas que ustedes conocen, proteínas de la coagulación que están en el plasma, proteínas citosólicas en el citoplasma de todas las células, colágeno, diferentes elementos celulares, todo se coagula y por ende morimos. ¿Sí? Y el hipotálamo ya no puede hacer nada si es que se llegó a hipertermia. Por eso hace todo lo humanamente posible hasta en la fiebre para evitar llegar a la hipertermia o hiperpiresia. Y lo contrario, cuando llegamos a hipotermia, ¿qué sucede con nuestras células? ¿Cómo están formadas las células? En un 60%, ¿qué tienen las células? Agua. Y cuando se llega por debajo de los 35 y llegan hasta los 20 grados centígrados internos a nivel corporal, es que se forman cristales en el citoplasma de la célula. Y se empieza a se congela, se forman cristales. Y esos cristales no dicen, bueno, que se descongela y luego funciona normal las células. No, se produce destrucción de todos los elementos celulares por esos cristales. Se degenera la célula. Igual no llega a la muerte por hipotermia, ¿no? Entonces el hipotálamo trata de no llegar tanto a hiperpirasia como a hipotermia o por debajo de esos parámetros, ¿sí? Y pese a que nuestro cuerpo puede estar rodeado de mucha temperatura, ¿no? En el Chaco boliviano, usualmente ¿cuánto de temperatura hay? 45 grados. Y de paso los jugadores juegan, ¿no? Los futbolistas juegan. Y ha habido casos, han escuchado de que hay gente que ha muerto por el calor, es decir, un jugador de fútbol se desvanece en el campo de fútbol y muere. ¿Por qué? Porque ha habido una alteración que se denomina muerte de calor. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿El calor seco o el calor húmedo? ¿O qué más pueden soportar? El seco. ¿Sí? Porque cuando hay calor seco todavía hay brisa de viento. Y vamos a ver que la brisa de viento ayuda a que por convección, se denomina una forma de termólisis, convección, se elimine el calor. Es como cuando ahorita puede estar haciendo, es típico, está haciendo calor y traen un ventilador, ¿sí? Y el ventilador, ¿qué les da? Les disminuye el calor, ¿sí? Eso se llama convección. El calor es eliminado por convección. Eso sucede en el calor seco, en el calor húmedo, ¿no? Es estar en un líquido caliente.
Continuando, tenemos que regular nuestra temperatura. ¿Y quién se encarga de regular la temperatura? El hipotálamo. ¿Sí? El hipotálamo donde se encuentra en una estructura que se denomina diencéfalo. ¿Sí? ¿Qué hay en este hipotálamo? En este hipotálamo, hablando ahora del hipotálamo, existen neuronas. ¿Sí? Exclusivamente en una región. El hipotálamo tiene diferentes regiones. Ustedes han debido ver en Fisiología 1 que el hipotálamo tiene una región preóptica, una supraventricular, una paraventricular, o en anatomía han visto eso, ¿sí? Son diferentes regiones que tiene el hipotálamo. Acá está el hipotálamo, se clasifican en diferentes regiones, ¿sí? Supraventricular, paraventricular, preóptica, supraóptica. ¿Saben dónde se encuentran las neuronas encargadas de procesar la información de termogénesis o termólisis? En la región preóptica. ¿Sí? En la región preóptica es donde se tienen las neuronas. Exactamente, región preóptica, pregunta del paciente. ¿Sí? Región preóptica del hipotálamo es donde se encuentran las neuronas relacionadas con la regulación de la temperatura. Repito, en la región preóptica. Es ahí donde se encuentran células neuronales que me producen incremento del calor, termogénesis, o me producen disminución del calor, termólisis. ¿Y de cómo llega esa información a estas células? ¿De cómo creen que llega? Por receptores de temperatura corporal que tenemos en todo el cuerpo. ¿Sí? Nosotros tenemos receptores externos que están localizados en la piel. Receptores externos en la piel. Y tenemos receptores internos que están localizados en órganos internos. Cuando mi temperatura es externamente superior, esos receptores llegan por medio de los nervios y me llegan hasta acá. ¿Sí? Por medio de las conexiones neuronales. ¿Y qué activaría? ¿Activará la termogénesis o la termólisis? ¿Qué activa? Si está haciendo alrededor mucho calor. Termólisis. Muy bien. Y si hace mucho frío, estos receptores, ¿qué activan? ¿Qué centro neuronal? Termogénesis. ¿Para qué? Para mantener adecuadamente nuestra temperatura corporal interna. Puede ser que afuera esté en el desierto de Sahara, ya les he dicho, nuestra temperatura siempre tiene que oscilar entre estos 2 grados centígrados. ¿Sí? O puede ser que esté sometido en hielo, como el que estaba en Titanic, ¿no? Han muerto así, ¿no? El muchacho de Titanic. Mucho tiempo ha estado en el agua congelado, ¿no? Pero mi cuerpo lucha, el hipotálamo lucha. ¿Y cómo lucha? ¿Saben qué? Mediante el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático está formado por 2 componentes: simpático y parasimpático. El sistema nervioso vegetativo está formado por 2 componentes: simpático y parasimpático. Quien me ayuda a elevar la temperatura corporal es el simpático. Quien me ayuda a descender la temperatura corporal es el parasimpático. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son esos mecanismos de termogénesis y de termólisis? Producción de calor. ¿Qué hace mi hipotálamo? Metabolismo basal. Palabra clave, ¿sí? Incrementa el metabolismo basal. ¿Qué quiere decir? Que incrementa la función de las células. ¿Sí? Si yo incremento la función de las células, quiere decir que mi célula tiene que trabajar más. Y si trabaja más, genera más ATP, energía, necesita más energía. ¿Y saben qué? Cada vez que se forma energía es gracias al ATP, que genera calor. Calor genera. Ustedes han visto que en bioquímica
la generación de ATP. ¿Cómo produce calor? Gracias a que el ATP pierde un fosfato y se transforma en ADP. Pero al perder un fosfato, rompe ese enlace. Se rompe un enlace del trifosfato, que tiene dos enlaces, se rompe un enlace y esa transformación de ATP, de adenosín trifosfato a adenosín difosfato, produce calor. Y eso produce energía, es un tipo de energía que utiliza la célula, el calor. El ATP es producción de energía calorífica. ¿Sí? Entonces, lo que hace para generar calor en el hipotálamo es inducir a que las células elaboren, incrementen el metabolismo. Pero no solamente eso. ¿Sí? La actividad muscular. Que exista contracción y relajación, sobre todo contracción. Cuando hay contracción muscular, ¿calienta o no calienta el cuerpo? Caliente el cuerpo, sí. Cada uno cuando hace ejercicio se toca sus músculos, ¿cómo está? Caliente. Y por ende, interiormente también se va a mantener y va a incrementar la temperatura del cuerpo. ¿Sí? O sea, no solamente las células aumentan su función, también la actividad muscular, ya sea muscular a nivel del sistema esquelético, músculo esquelético, o a nivel del sistema digestivo, porque a nivel de la digestión, cuando se produce la digestión, también se incrementa el calor. ¿Sí? Gracias a la digestión se incrementa el calor. El simpático hace que se incremente el peristaltismo. ¿Saben lo que es el peristaltismo, no? Son las ondas de contracción del tubo digestivo. Y cuando uno come, esos se contraen con movimientos de mezcla y de segmentación. Y hace que se pase el bolo alimenticio desde aquí, supra todas las transformaciones que tiene que sufrir hasta llegar a donde tiene que llegar. ¿Sí? Entonces, la digestión incrementa el calor. ¿Qué más incrementa el calor? La acción hormonal. A ver, hay hormonas, como la hormona de la tiroides. ¿Cuáles son las dos hormonas de la tiroides? La T3 y la T4, que son la triiodotironina y la tiroxina. Son dos hormonas de la tiroides que elaboran. ¿Qué función tienen estas hormonas? Incrementan el metabolismo basal. Esa es la función de estas hormonas. Incrementan el metabolismo de las células. Hacen que funcionen más, el doble. Y como funcionan más, también producen calor. ¿Qué otra hormona? La testosterona. Varoncitos. Y algunas señoritas tienen también testosterona. Todas tienen, ¿no? Pero algunas tienen de elevada cantidad más que otros. Son porque realizan actividad muscular y flujo hormonal. ¿Qué otra hormona? La hormona del crecimiento también hace que se produzca calor en el cuerpo. Entonces, el hipotálamo, gracias al simpático, hace que se produzcan todos estos fenómenos, ya sea incremento del metabolismo celular, ya sea actividad muscular, que puede ser consciente o inconsciente. Consciente, me refiero, yo contraigo porque quiero y de esa forma caliento los músculos. ¿Sí? Se genera calor en el cuerpo. O por medio de la digestión. Cada vez que su aparato digestivo funciona, se está produciendo calor en el cuerpo. O mediante la acción hormonal, ya sea de la tiroxina, de la triiodotironina, T3 o T4, lo que es la testosterona y de la hormona de crecimiento. Eso hace que el cuerpo produce calor. ¿Cuándo va a producir calor? Cuando se esté produciendo disminución interna. Entonces activa estos fenómenos. ¿Y qué sucede si estamos ahorita calorados? ¿Qué va a hacer mi cuerpo? Va a tratar de mantener la temperatura siempre constante de 37 grados. Siempre va a tratar de mantener. ¿Para qué? ¿Por medio de qué? Perdón. Por medio del parasimpático y por medio de fenómenos físicos, como ser la radiación. Es típico. Yo tengo que perder el calor de alguna forma. Y la forma por perder radiación simplemente por radiación, por pérdida de calor mediante ondas caloríficas. Si yo tengo calor y le acerco mi mano caliente, ¿va a sentir ella calor? Sí. Y ella absorbe ese calor. ¿Sí? Y, o sea, yo estoy perdiendo calor por radiación o por conducción. Si yo tengo calor y le toco a ella, le transmito mi calor. Y al transmitirle mi calor,
pierdo calor. ¿Me entienden? Oye, me va a hacer enfriar, pero yo pierdo calor al transmitir el calor. Eso es por conducción. Por convección les he explicado, ¿no? Cuando circula, por ejemplo, el aire o una brisa, se pierde el calor porque desplaza las ondas calóricas. Eso es por convección. O por evaporación. ¿Cómo pierde típicamente mi cuerpo calor? Cuando yo estoy flotando y se está generando mucha temperatura interna, ¿qué hace mi cuerpo para perder el calor? Transpira. ¿Sí? Transpira. Se produce la sudoración. Entonces, se pierde el calor por evaporación. ¿Sí? Porque, y no solamente por la transpiración, sino además por lo que es la expiración. ¿No? Se pierde el calor. Dice, nuestro cuerpo se mantiene siempre entre los 36 y 37 grados y siempre hay una variación diaria de 0.5 grados, ya sea a cualquier nivel. Si ustedes miren acá, siempre va a haber variación de 0.5 grados dependiendo del ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? Es el ritmo que nosotros tenemos corporal guiado por el reloj. Por ejemplo, de 2 a 4 de la mañana es donde nuestro cuerpo va a tener las temperaturas más bajas. Nos vamos a acercar a los 36 grados internos. ¿Sí? Y esto está mal, por favor, es de 8 a 11 de la noche, es donde nuestro cuerpo va a alcanzar mayor temperatura. ¿Sí? De 8 a 11 de la noche. Es donde alcanza mayor temperatura. Interna. ¿Sí? Ritmo circadiano. Entonces, yo tengo que saber regular, saber que yo tengo a partir por debajo de los 35 grados hipotermia y por encima de los 41 grados de hipertermia. Llego a los 42 grados se produce lesión cerebral, ¿sí? Muerte de las neuronas, coagulación de las proteínas. ¿Sí? ¿Y qué sucede? ¿Qué fisiopatología hay cuando llegas al congelamiento? Se produce paro cardíaco. Uno, y se produce fibrilación ventricular. ¿Qué es la fibrilación ventricular? Es cuando tu corazón, que normalmente late así, ¿no? Lup, dup, lup, dup, lup, dup, lup, dup, por el sistema de conducción propio que tiene. En la fibrilación ventricular empieza a fibrilar, a tiritar, a temblar el corazón sin ritmo, y por ende no puede bombear sangre y se produce el paro cardíaco. ¿Sí? Entonces son esas dos situaciones que se producen tanto en la hipertermia o hipotermia. Ahora hablaremos, ¿qué me produce la fiebre? ¿Cómo es el mecanismo de producción de fiebre? ¿Saben cómo, chicos? Para eso tenemos que hablar de pirógenos. Para hablar de producción de fiebre, tenemos que hablar de pirógenos. Piro es fuego, ¿sí? Piro es fuego. Y está relacionado con el calor. Y genos viene de génesis, inicio del calor, origen del calor. ¿Cuáles son los pirógenos exógenos? Los pirógenos exógenos son las bacterias, son los virus, los gram positivos, los gram negativos, los estafilococos, los virus, los parásitos, cualquier microorganismo que nos produzca una enfermedad produce pirógenos exógenos. ¿Sí? ¿Me entienden? Repito. Cualquier microorganismo me produce pirógenos exógenos. Ejemplos de pirógenos exógenos. El ejemplo más conocido de pirógeno exógeno es la endotoxina. Endotoxina. ¿Qué es la endotoxina? Es el elemento que produce estos pirógenos, estos virus. ¿Qué sucede? ¿Sí? Este pirógeno exógeno actúa como si fuera un antígeno. ¿Qué es un antígeno? Es una identificación particular que tiene toda célula, ya sea célula eucariota o célula procariota. Está en su membrana, en su superficie. Y
cuando no es de un cuerpo mismo, ese antígeno es reconocido por nuestras células de defensa. Y dice, mire, este antígeno de esta bacteria, de esta célula, no es conocido. Entonces, se ataca. Muere esa bacteria o esa célula que tiene otro antígeno que no conozca. ¿Sí? Es la famosa reacción antígeno-anticuerpo que ustedes lo han visto en fisiología en lo que son los linfocitos. ¿Se acuerdan de los linfocitos? ¿Cómo actuaban los anticuerpos? Estaban un antígeno, ¿no? ¿A quién atacar? De la misma forma, este pirógeno exógeno, pregunta, ¿quién elabora los pirógenos exógenos? Bacterias, gram positivas, gram negativas, estafilococos, riquecias, parásitos, virus, hongos, todo lo que nos produce enfermedad produce pirógeno. ¿Y cuál es un ejemplo de pirógeno? La endotoxina. Esa endotoxina actúa como si fuera un antígeno. ¿Qué es un antígeno? Es una sustancia que identifica a una célula propia de un organismo. Y si no conoce ese antígeno, no es del organismo. Por eso se produce el rechazo de órganos. ¿Qué sucede? Este pirógeno, que es la endotoxina, va a estimular a que los monocitos y los macrófagos elaboren citocinas. ¿Sí? Elaboren citocinas. Y esas citocinas también se denominan linfocinas. Pero esas citocinas en particular son estas: la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y el factor de necrosis de crecimiento del nefrófilo. Pero ¿cuál es la más importante? La interleucina 1. ¿Sí? Esa es la citocina más importante que produce los monocitos y los macrófagos por influjo de las endotoxinas que producen estos elementos celulares que son los pirógenos exógenos. ¿Sí? Vuelvo a repetir para que me entiendan. Existen unos pirógenos exógenos que pueden ser bacterias, virus, gram-positivos, etc., que producen, ejemplo de pirógeno exógeno, la endotoxina. Esa endotoxina es reconocida por los monocitos y los macrófagos. Y los macrófagos elaboran citocinas. ¿Sí? ¿Y cuál es la citocina más importante? La interleucina 1. ¿Qué va a hacer esa interleucina 1? Esa interleucina 1 lo que va a hacer, a esta interleucina 1 se le conoce como pirógeno endógeno. ¿Sí? Pirógeno endógeno. Esta interleucina 1, que es producida por estas células, monocitos y macrófagos, va a hacer que las células endoteliales produzcan prostaglandina 2. ¿Sí? Prostaglandina 2. Y esta prostaglandina 2 va a tener dos funciones. Uno, a nivel periférico, va a producir mialgias y artralgias. ¿Qué es mialgia? Dolor muscular. ¿Qué es artralgia? Dolor de articulaciones. Pero también va a producir a que el hipotálamo produzca la liberación de AMP cíclico, que es un receptor AMP cíclico. ¿Qué va a hacer ese AMP cíclico? Va a activar a las células neuronales reguladoras de la termogénesis. Es por eso que cuando nos enfermamos tenemos fiebre. ¿Sí? Ese es el mecanismo. Vuelvo a repetir. Tenemos primero un agente etiológico que me libere ese pirógeno exógeno. ¿Cuál es ese pirógeno exógeno? La endotoxina. Esa endotoxina hace que dentro de mi cuerpo hace que reaccionen los macrófagos y los monocitos. Y estos liberan el pirógeno endógeno. ¿Y cuál es el pirógeno endógeno más importante? Es la interleucina 1, que es una citocina. ¿Sí? Esta interleucina 1 va a hacer que las células endoteliales de los vasos sanguíneos produzcan prostaglandina 2. ¿Sí? Las prostaglandinas 2, una de sus funciones va a ser esta, por ejemplo, producir artralgias y mialgias.
Pero otra función va a ser que el hipotálamo libere AMP cíclico. Las células del hipotálamo liberan AMP cíclico. Y el AMP cíclico es un receptor que activa las terminaciones del centro termorregulador. O sea, me va a hacer que mis células neuronales, mediante el simpático, incrementen la temperatura corporal. ¿Sí? Esa es la forma de que se produzca fiebre. ¿Quiénes intervienen? Pirógenos y isógenos. Pirógeno, endógeno. ¿Sí? Y obviamente el hipotálamo. Y la prostaglandina. ¿Qué hacen? ¿Conocen los antipiréticos? ¿Qué es un antipirético? ¿Han llevado farmacología? ¿Sí? Sí. Los antipiréticos, cuando tienen fiebre, ¿qué van a tomar? Van a comprar una pastilla que dice la mamá, ¿no? Para la fiebre. Y tú vas, doctor, deme un antipirético. Y el antipirético, ¿qué función tiene? Claro, pero ¿cuál es la función farmacológica que tiene? Inhibe la prostaglandina. Hasta acá se produce todo, pero viene el medicamento y me inhibe la prostaglandina. ¿Sí? Y si me inhibe las prostaglandinas, ya no hay quien estimule al hipotálamo a que eleve la temperatura por el flujo de todo este mecanismo. Esa es la acción de un antipirético. ¿Sí? Inhibir las prostaglandinas. ¿Cuál es el antipirético más común? ¿Sí? El paracetamol. El paracetamol son los antipiréticos. A ver, hablando de paracetamol, ¿ustedes quiénes no regulan bien la temperatura? Los bebés y los adultos. ¿Sí o no? No pueden regular su temperatura. ¿Por qué? Porque en un bebé el hipotálamo no está bien desarrollado y sus centros, ya sea de termogénesis y termólisis, que están en qué área, no están desarrollados. Y por eso cuando uno es bebé, cuando uno es mamá, ¿cómo lo tiene que tener muy calentito? Porque el niño fácilmente pierde el calor. ¿Sí? Y conforme va avanzando se va desarrollando todo el hipotálamo en el niño, en el bebé, y al último por sí solo va a regular la temperatura. ¿Y cómo creen que regula la temperatura? ¿De qué forma? A ver, cuando ustedes tienen calor, ¿qué sucede? ¿Cómo se ponen ustedes? ¿Rojos o blancos? Rojos. ¿Por qué? A ver. Porque en mi cuerpo interiormente se está elevando la temperatura peligrosamente por encima de los 37 grados. Tal vez porque yo estoy haciendo ejercicio, ¿sí? O tal vez porque estoy enfermo con alguna enfermedad, ¿sí? Pero ¿qué hacen ustedes? Mediante los fenómenos de termólisis hace que se produzca vasodilatación periférica para contrarrestar la alza de temperatura. Vasodilatación periférica. ¿Qué produce la vasodilatación periférica? Produce que todos mis vasos sanguíneos que están cutáneamente, superficialmente, se dilaten, o sea que carguen más sangre, y funciona como un radiador en los autos. La sangre llega, pasa superficialmente y por radiación se va eliminando el calor. ¿Sí? Entonces el calor yo elimino por la basura. Por eso nos ponemos rojitos cuando hacemos ejercicio. ¿Sí? O no solamente cuando hacemos ejercicio, ¿por qué más simplemente el calor? Por emociones fuertes. ¿Sí? Por emociones fuertes, uno reniega y te pones, sube el calor. ¿Sí? ¿Y cómo te colocas? Rojo, colorado. ¿Por qué? Porque es un mecanismo del hipotálamo que está haciendo que exista vasodilatación periférica. Pero pasa lo contrario cuando nosotros queremos preservar el calor interno. ¿De qué color nos ponemos? Pálidos. Porque hay una vasoconstricción periférica. Todo lo contrario. En otras palabras, yo no quiero que mi sangre caliente los órganos internos que son más importantes. No importa que la piel esté fría. Lo que hay que cuidar es el cerebro, el corazón, ¿sí? El hígado, los riñones, son órganos importantes. Entonces, por eso cuando uno hace frío, lo que sucede es que toda la sangre ya no está cutáneamente, ¿sí?
se mantiene dentro para mantener el calor interno. Y por eso hay una vasodilatación, vasoconstricción, y nos ponemos pálidos. ¿Sí? Eso no quiere decir que tenga anemia cuando se estamos pasando el roto, ¿no? Es simplemente un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo por el hipotálamo. Ya vamos a acabar, chicos, hasta las 8 nos pasamos el roto. ¿Sí? Entonces, ya saben cómo nos da fiebre, por qué nos da fiebre, ¿sí? Pirógenos, exógenos, acuérdense, pirógenos, endógenos. ¿Cuál es el endógeno? Interleucina, lo más importante. ¿Y el exógeno? Endotoxina. ¿De quiénes? De las bacterias, de los virus. ¿Sí? Son preguntas de examen. Para el parcial se preguntan las cosas. ¿Cuáles son los pirógenos exógenos? Son las endotoxinas que producen las bacterias, virus, parásitos, hongos, gram positivos, gram negativos, etc. ¿Sí? Todo lo que produzca enfermedad produce pirógenos exógenos. ¿Sí? ¿Y quién produce pirógeno endógeno? Si yo les pregunto, ¿quién produce? ¿O qué célula produce pirógenos endógenos? Monocitos. Escuchen la pregunta. No les he preguntado cuál es el pirógeno endógeno. Les he dicho cuáles son las células que producen pirógenos endógenos. Monocitos. Ahora, ¿cuál es el pirógeno endógeno, perdón? Es la interleucina. Hay una cosa más importante que la interleucina. ¿Sí? Lean bien, no sean muy memoriosos, lean bien la pregunta. Una cosa es cuál célula o cuál es el pirógeno. ¿Sí? Entonces, nuestro hipotálamo actúa como un termostato interno. Otros pirógenos endógenos son elementos minerales que tenemos, por ejemplo, el cobre, el hierro y el zinc. ¿Sí? Hacen tanto el aumento del cobre hace que aumente la producción de anticuerpos. ¿Sí? Y la disminución de hierro y de zinc hace que disminuya la replicación bacteriana. Son pirógenos endógenos secundarios. ¿Sí? Pirógenos endógenos. Tanto el hierro, el zinc y el cobre. Mientras más ancianos seamos o más bebés, es donde las reacciones son más intensas en el caso del niño. ¿Sí? Por eso cuando son bebés, ¿qué les dicen? Cuiden la temperatura del bebé. ¿Sí? Porque produce, rápidamente una persona puede tener convulsión. Un niño, un bebé puede tener convulsión. Mientras los adultos tienen menos reacciones a la temperatura. ¿Sí? Muchas menos reacciones. Hablemos de fiebres, tipos de fiebres. ¿Qué es una fiebre? Existen 4 tipos de fiebres, ¿sí? Fiebre continua, intermitente, remitente y recurrente. Son 4 tipos de fiebres. Una fiebre continua es cuando te da fiebre y continuamente vas a tener la fiebre con variaciones de 1 grado. ¿Sí? Yo puedo tener fiebre todos los días, pero un día puedo tener 38 grados, otro día 39 grados, otro día 38 grados, 39 grados, pero de día a día varía solamente 1 grado. ¿Sí? La fiebre, esa es la fiebre continua, son variaciones de 1 grado. ¿Sí? La fiebre intermitente, esta fiebre intermitente es aquella fiebre en donde vuelve se mantiene por espacios de tiempo en una misma temperatura. Por ejemplo, yo tengo fiebre 37 grados, ¿sí? Y se mantiene 37 grados por todos los días.
La fiebre remitente es aquella fiebre en donde baja, ¿sí? Yo tengo 37 grados, pero luego se vuelve normal. Y vuelve, perdón, a 39 grados, esa fiebre vuelve a lo normal. Al otro día sube a 39 grados y baja después a lo normal. Y sube, es una fiebre remitente. Y la fiebre recurrente es cuando yo puedo tener fiebre 3 días y lunes, martes, miércoles fiebre y jueves y viernes ya no tengo fiebre, ¿sí? Y luego estoy sin fiebre y luego ya no tengo fiebre. Son tipos de fiebres que uno puede tener, ya sea continua, intermitente, remitente o recurrente. ¿Sí? Una fiebre puede ser aguda, de aparición brusca o de aparición leve. Brusca es rápidamente le sube la fiebre, ¿sí? Y de aparición lenta es progresivamente va elevándose mi temperatura hasta alcanzar los 39 y 40 grados, que es la fiebre. Esto más hablado que produce taquicardia, náuseas, desmayo, cefalea, calambre, ¿sí? ¿Qué es lo peligroso del incremento de temperatura de una fiebre? Cuando yo incremento mi temperatura, ¿sí? Se incrementa mucho mi temperatura, mi cuerpo ¿qué hace para controlar esa? Suda, transpira, ¿sí? Pero con la transpiración se va primero agua y luego se van electrolitos fundamentales para la contracción muscular. ¿Y cuáles son esos electrolitos fundamentales para la contracción muscular? Calcio, magnesio, sodio y potasio. Se salen con la todos dicen, no, transpirar es bueno porque eliminas toxinas, evidentemente se eliminan toxinas, se eliminan líquido, pero cuando se transpira en exceso ya se está perdiendo el líquido intercelular con electrolitos. Y como pierdes agua con electrolitos, los que les he mencionado, se producen calambres musculares, ¿sí? Eso es lo peligroso. Y cuando se produce mucho calor, se produce taquicardia, ¿sí? Previo a la taquicardia va a haber cefalea, dolor de cabeza, debilidad, náuseas y desmayo. Y si continúa el calor, se produce muerte por coagulación de las proteínas. Bueno, entonces, para terminar, ¿qué es lo que tienen que ustedes sí o sí tomar en cuenta? Sí, déjame la luz. ¿Qué se les va a preguntar en el parcial? ¿Sí? Porque este es un tema que también es un tema de parcial y es un tema de parcial. Hay diferentes sustancias. Por ejemplo, otra sustancia que produce termólisis o disminución del calor son los estrógenos. ¿Sí? Estrógenos, que son hormonas sexuales femeninas. Eso también produce termólisis. Lo que quiero que entiendan y que comprendan de este tema, quiero que para el parcial, sobre todo el mismo, es la importancia que tiene el hipotálamo en saber regular nuestra temperatura. ¿Sí? Los diferentes tipos de fiebre. ¿Sí? Todo, absolutamente todo lo que les he dado está en el texto de la guía que va a ser para el examen parcial. ¿Sí? Lamentablemente yo no puedo darles copias, personalmente no puedo darles temas copias de metodología. ¿Por qué? Así copias. Porque de un copiadito van a aprender lo mínimo, ¿sí? Cosas claves, que es lo que es necesario que tienen que aprender.
Pero ¿saben qué? En el libro, de las páginas no tiene el libro. Voy a dejar las copias. Aquí está. Todo lo que les he indicado está acá para el parcial y obviamente voy a dejar indicado con el doctor de la cátedra, con el doctor Juan Carlos. ¿Sí? Por ejemplo, este capítulo, coagulación va a salir de este tema parcial. En la persona que quiere ya estar estudiando sobre coagulación, ya puede estar haciendo esa fotografía para el parcial, la parte de coagulación, ¿sí? Que está al final. Son 3 o 4 planitas nada más, ¿sí? Pero está explicando. Todo lo que yo he explicado acá, para ejemplo, para entender, también se encuentra acá. Y son una plana, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 planitas, es ¿sí? Pero bien, si no les estoy dando, está acá. Todo lo que les he dado acá. ¿Sí? Muchos ya tienen. Ya pueden, las teorías que he dado, por ejemplo, sería fiebre, que estaría acá. Coagulación, que está acá. Trastornos hemorrágicos se denominan. Que está acá. Síndrome hemorrágico, que es el tema 2 del examen parcial. ¿Sí? Primero, el tema 3. Porque el primer tema era anemias, biología. El tema 2, leucocitos, que lo dio los doctores. El tema 3, síndromes hemorrágicos. Aquí está. Son 2, 3, 4, planas, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 planas, 11 y 12 planas. ¿Sí? Que sería el tema 2. Y el tema 3, que les he mencionado de mi parte. La próxima es la última clase teórica que va a dar el doctor Juan Carlos Flores. De 6 temas se van a dar el primer parcial. ¿Sí? Entonces ya tienen que estar repasando de lleno. ¿Sí? Lo de anemia es 20 hojas, es muchísimo. Pero yo les voy a dar solamente partes que tienen que estudiar. Lo que realmente se necesita. Es un mismo médico. ¿Sí? Y zapatología es una materia médica que tenemos que aplicar a la sociedad. Entonces, de eso, denme tiempo para seleccionar lo que tienen que estudiar. ¿Sí? Y voy a dejar eso. Bueno, entonces, jóvenes, les doy por favor, muchísimas gracias. Gracias.